Una joven no puede pagar un pastel de cumpleaños. Un amable extraño la ayuda sin saber que comparte una profunda conexión con su familia. Un pequeño gesto de bondad cambiaría sus vidas para siempre. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. La tarde caía pesadamente sobre la capital, trayendo consigo el frío típico de julio y una niebla grisácea que parecía reflejar la angustia en el pecho de Clara. A sus 17 años caminaba por las bulliciosas calles del centro, con pasos decididos, pero el corazón encogido. A su lado, Lucas saltaba, animado, sus 7 años desbordando expectativa, mientras charlaba sobre el pastel que pronto sería suyo. ¿Estás segura de que el dinero está bien, Clara?, preguntó el niño por tercera vez, apretando la mano de su hermana con fuerza. Sus ojos castaños brillaban con ansiedad mezclada con esperanza. «Sí, Lucas, lo conté 3 veces anoche», respondió Clara, forzando una sonrisa para tranquilizar a su hermano. Pero por dentro, una punzada de nerviosismo la inquietaba. Había ahorrado cada céntimo durante semanas, vendiendo materiales reciclables y haciendo pequeños trabajos para los vecinos. El pastel costaría exactamente 42,50 €, y ella estaba segura de haber reunido esa cantidad. El supermercado se alzaba frente a ellos como un castillo de cristal y luz, sus puertas automáticas engullendo y escupiendo personas a un ritmo constante. Clara respiró hondo, ajustó la correa de su bolso al hombro y entrelazó sus dedos con los de su hermano. «Vamos, pequeño capitán», dijo ella, usando el apodo cariñoso que siempre le arrancaba una sonrisa a Lucas. Dentro del establecimiento, el aire acondicionado los recibió con un bienvenido alivio. Clara se dirigió directamente a la sección de repostería, donde coloridos pasteles competían por espacio detrás del cristal refrigerado. Lucas presionó su rostro contra la superficie helada, dejando una pequeña marca de vaho. «¡Es ese!», exclamó, señalando un pastel redondo cubierto de glaseado azul celeste. En el centro, un pequeño cohete de azúcar apuntaba al infinito, rodeado de estrellas doradas comestibles, exactamente como lo soñé. La empleada de la repostería, una señora de mediana edad con delantal floreado, sonrió al ver el entusiasmo del niño. «Excelente elección, cariño. Es el pastel explorador espacial muy popular entre los niños». Clara sintió que su corazón se aceleraba cuando la mujer retiró el pastel de la vitrina y lo colocó cuidadosamente en una caja de cartón blanco. Cada movimiento parecía ocurrir en cámara lenta, como si el universo le estuviera dando tiempo para prepararse para el momento de la verdad. En la caja, una fila considerable se extendía frente a ellos. Clara aprovechó la espera para revisar una vez más el dinero en su cartera, contando los billetes arrugados y las monedas que tintineaban en el fondo del bolso. 42,50 €. Todo estaba bien. Pero cuando finalmente llegó su turno y la cajera pasó el código de barras del pastel por el lector, la pantalla digital mostró un número que hizo que el mundo de Clara se derrumbara. 48,1 €. «Debe haber algún error», murmuró ella, sintiendo que su rostro se calentaba. El precio en la vitrina decía 42,50. La empleada, una joven con el cabello recogido en una cola de caballo, revisó el sistema con expresión de disculpa. «Desafortunadamente hubo un reajuste esta mañana, querida. El sistema se actualizó, pero las etiquetas aún no. Son 48 €». Lucas miró a su hermana con los ojos muy abiertos, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero percibiendo por la tensión en el aire que algo no estaba bien. La fila detrás de ellos comenzó a manifestarse con suspiros impacientes y miradas de reprobación. Clara abrió y cerró la cartera 2, 3 veces, como si los 5,50 € que faltaban fueran a aparecer mágicamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras contaba el dinero una vez más, esperando contra toda lógica haber cometido algún error en los cálculos anteriores. Yo tengo 42,50, dijo ella, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. ¿Será que puedo quitar alguna decoración?
¿Las velas, quizás? La cajera intercambió una mirada comprensiva con su compañera de la repostería, que se acercó para ayudar. Querida, desafortunadamente el precio es fijo. Es un pastel ya hecho. No podemos quitarle partes. Lucas tiró de la manga de la blusa de Clara, su voz pequeña y confusa cortando el ruido del supermercado. «¿Clara? ¿No vamos a llevar el pastel a casa?» La pregunta de su hermano fue como una puñalada en su pecho. Clara miró esos ojos castaños, llenos de expectativa, y sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su sueño no se haría realidad por 5 miserables euros y 50 céntimos? «Lo siento mucho», dijo a las empleadas con la voz embargada. «Pensamos que teníamos suficiente. Yo tengo que dejar el pastel aquí». El silencio incómodo que siguió pareció durar una eternidad. Las personas en la fila comenzaron a murmurar entre sí, algunas con impaciencia, otras con pena. Lucas no dijo nada, pero Clara pudo ver las lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Fue entonces cuando una voz firme y amable cortó la tensión del ambiente. «Yo pago la diferencia». Todos se giraron para ver quién había hablado. Hombre de aproximadamente 60 años se acercó a la caja, sacando la cartera del bolsillo interior de su abrigo. Tenía el cabello gris bien cortado, postura erguida y ojos azules que transmitían una autoridad natural mezclada con amabilidad. Vestía un abrigo oscuro y llevaba un maletín de cuero marrón. «No es necesario, señor», protestó Clara inmediatamente, el rostro rojo de vergüenza. «Nosotros podemos resolverlo». Pero el hombre ya estaba extendiendo el dinero a la cajera, ignorando las protestas de la joven. «Son solo 5,50. No es nada del otro mundo», dijo él, con una sonrisa cálida dirigida a Lucas, que lo miraba como si fuera una aparición. «Gracias, señor», murmuró Clara sin saber bien cómo reaccionar a la generosidad inesperada. «Prometo que le devolveré el dinero. Si me da su nombre o dirección...» «No se preocupe por eso», respondió el hombre haciendo un gesto con la mano para desechar la idea. «Disfruten el pastel. Feliz cumpleaños, joven». Lucas finalmente encontró la voz. «Muchas gracias, señor. Usted es un verdadero héroe». El hombre sonrió más ampliamente e hizo un saludo juguetón al niño. «De nada, soldado. Cuida bien a tu hermana». Clara tomó la bolsa con el pastel, aún aturdida por la inesperada amabilidad. Cuando salieron del supermercado, ella se giró para agradecer una vez más, pero el hombre ya había desaparecido entre los estantes. «Clara, ¿viste? Un ángel de verdad», exclamó Lucas, apretando la caja del pastel contra su pecho, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Sí, Lucas, un ángel de verdad», asintió ella, sin imaginar que aquel encuentro aparentemente casual estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Lo que ella no podía saber era que el amable hombre no se había ido. Las observaba de lejos, esperando que salieran del supermercado, y algo en su expresión sugería que aquel encuentro era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Cuando las dos figuras desaparecieron entre la multitud de la tarde fría, el hombre finalmente se movió, siguiéndolas a una distancia respetuosa, como si una fuerza invisible lo compeliera a proteger a esos dos niños que acababa de conocer. Víctor Alianza mantuvo una distancia segura mientras observaba a los dos hermanos caminar por las calles de la capital. Sus instintos militares, agudizados por décadas de entrenamiento, le advertían que algo en aquella situación merecía atención especial. No era solo la generosidad espontánea lo que lo había motivado a pagar el pastel. Había algo más profundo, una conexión que aún no lograba explicar completamente. Clara y Lucas caminaban despacio, el peso de la caja del pastel alternándose entre ellos a cada cuadra. Víctor notó que, incluso con la parada de autobús justo enfrente, los hermanos pasaron de largo, continuando a pie. Cuando una ligera llovizna comenzó a caer, se refugiaron bajo el toldo de una tienda cerrada por unos minutos, pero pronto reanudaron la caminata. «No tienen dinero para el pasaje», murmuró Víctor para sí mismo, sintiendo un nudo en el pecho. Observación le hizo recordar su propia infancia difícil, cuando cada céntimo ahorrado
marcaba la diferencia entre tener o no tener comida en la mesa. El barrio fue cambiando gradualmente a medida que se alejaban del centro. Las calles se hicieron más estrechas, los edificios más bajos y desgastados. Víctor reconoció la región. Era donde funcionaba una de las extensiones del Instituto Esperanza, la organización comunitaria que dirigía desde hacía 5 años, desde que se había jubilado del ejército. 40 minutos después, Clara y Lucas finalmente se detuvieron frente a un edificio de 3 pisos con la fachada desconchada. Pero en Minthusin, en lugar de entrar por la puerta principal, rodearon el edificio y bajaron una escalera lateral que conducía al sótano. Víctor frunció el ceño. Aquella no podía ser su dirección. Esperó unos minutos más antes de acercarse discretamente a la escalera. Un pequeño cartel casi ilegible indicaba «Almacén, no entrar». Pero voces amortiguadas venían de abajo, confirmando que era exactamente allí donde habían entrado los hermanos. Desde fuera, Víctor podía escuchar fragmentos de la conversación. La voz animada de Lucas contando sobre el ángel que había aparecido en el supermercado y la de Clara tratando de calmarlo, recordándole que su madre aún no había llegado del trabajo. «Rosa solo llega después de las 10», decía Clara. «Está haciendo horas extras de nuevo en la empresa de limpieza. Vamos a guardar un trozo grande del pastel para ella. ¿Está bien?» «¿Y si está muy cansada para celebrar?», preguntó Lucas, su voz infantil cargada de una madurez prematura que hizo a Víctor apretar los puños. «Incluso cansada. Siempre tiene energía para ti, pequeño capitán. Lo sabes». El término «pequeño capitán» resonó en la mente de Víctor como un eco del pasado. Hacía años que no escuchaba esa expresión específica. Era algo que un viejo compañero de armas solía decir a su propio nieto. Un hombre valiente que le había salvado la vida más de una vez durante la guerra. Intrigado, Víctor decidió quedarse un poco más escondido entre las sombras de la calle mal iluminada. Fue cuando vio a Clara aparecer brevemente en la pequeña ventana del sótano para cerrar una cortina improvisada. Fue solo un vistazo, pero fue suficiente para que Víctor notara algo que le heló la sangre. Colgando de su cuello, casi escondido por la blusa, había un pequeño colgante metálico. Incluso a la distancia y con poca luz, Víctor reconoció inmediatamente la forma característica. Era una medalla militar. Específicamente, la medalla de honor al mérito militar, concedida solo a soldados que se distinguían en actos de extrema valentía. Víctor llevó la mano instintivamente a su propio pecho, donde una medalla idéntica descansaba bajo la camisa, escondida del mundo durante tantos años. Pero no era solo la medalla lo que lo perturbaba, era el recuerdo vívido de cuando había visto aquella pieza específica por última vez. Marcos, susurró el nombre como una oración. Marcos Carmín, su compañero de armas, había usado aquella medalla con orgullo hasta el día de su jubilación militar. Un hombre que había arriesgado su propia vida para salvar a Víctor durante una operación peligrosa en la frontera años atrás. Un hombre que se había convertido en más que un colega. Se había convertido en un hermano. Los recuerdos comenzaron a fluir como una riada. Marcos hablando de la nieta que había quedado huérfana de padre muy temprano. Marcos mostrando fotos de su hija Rosa, que trabajaba duro para mantener a los niños sola. Marcos siempre preocupado por la familia, siempre enviando parte de su sueldo para ayudar con los gastos. Y luego vino el recuerdo, más doloroso, el funeral de Marcos hace 2 años. Víctor había intentado encontrar a la familia para ofrecer apoyo, pero Rosa se había mudado sin dejar rastro, aparentemente huyendo de deudas acumuladas tras el tratamiento médico de su padre. «Clara», murmuró Víctor, probando el nombre que había escuchado decir al niño. Ahora tenía sentido. La joven valiente que había enfrentado la situación embarazosa en el supermercado con tanta dignidad era la bisnieta de Marcos. El niño alegre y soñador era su bisnieto. Víctor sintió una mezcla de emociones conflictivas. Alegría por haber encontrado finalmente a la familia que buscaba desde hacía tanto tiempo, y angustia al percibir las deplorables condiciones en las que estaban viviendo. Marcos había muerto creyendo que dejaba un fondo de emergencia para la familia,
pero Víctor sospechaba que las deudas médicas lo habían consumido todo. Una luz tenue se encendió en la ventana del sótano, revelando brevemente el interior. Víctor logró vislumbrar un espacio pequeño y húmedo, con paredes de hormigón a la vista y pocos muebles. Una cama individual apoyada en la pared, una pequeña estufa eléctrica portátil sobre una mesa de plástico y pilas de ropa organizada en cajas improvisadas. ¿Cómo sufriría Marcos si supiera esto?, pensó Víctor, sintiendo una pesada responsabilidad asentarse sobre sus hombros. Su viejo compañero le había salvado la vida, y ahora el destino ponía a la familia de Marcos justo delante de él, claramente necesitada de ayuda. Pero Víctor sabía que no podía simplemente llamar a la puerta y presentarse. Rosa trabajaba para una empresa de limpieza, muy probablemente la misma empresa que prestaba servicios al edificio del Instituto Esperanza. Si ese era el caso, ella lo conocía como el director, una figura de autoridad que podría representar una amenaza para alguien en situación vulnerable. Necesitaba una estrategia cuidadosa. Cualquier movimiento en falso podría asustar a la familia o ser interpretado como una invasión de la privacidad. Pero no podía simplemente irse y fingir que no sabía nada. La medalla en el cuello de Clara era una señal que no podía ignorar. Estaba tan perdido en sus pensamientos que casi no se dio cuenta cuando la puerta del sótano se abrió de nuevo. Clara apareció, ahora vistiendo un abrigo más grueso, y subió las escaleras llevando una bolsa de basura. Víctor se escondió mejor entre las sombras, observando cómo ella llevaba la basura hasta el contenedor de la calle. Fue cuando ella pasó bajo un poste de luz que Víctor tuvo una visión clara de la medalla. No había duda. Era la misma que Marcos había recibido por sus actos heroicos durante el servicio militar. La misma medalla que él había jurado pasar a las generaciones futuras como símbolo de honor y coraje de la familia. Clara se detuvo por un momento en la acera, mirando al cielo nocturno donde algunas estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes. Víctor vio cuando ella tocó ligeramente la medalla, un gesto automático que sugería que aquella pieza tenía un profundo valor sentimental para ella. «Abuelo Marcos», la oyó susurrar a la noche silenciosa. «Gracias por enviar a ese ángel hoy. Lucas estaba tan feliz». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Víctor. Ella estaba agradeciendo a su abuelo por la ayuda que había recibido en el supermercado. La ironía de la situación era casi poética. El nieto espiritual de Marcos había aparecido para ayudar a los verdaderos nietos de Marcos sin que ninguna de las partes supiera de la conexión. Clara regresó al sótano, pero Víctor permaneció en la calle durante una hora más, luchando con sus propias emociones e intentando elaborar un plan. Sabía que su intervención era inevitable. Era una cuestión de honor y lealtad a la memoria de Marcos, pero también sabía que necesitaba actuar con sabiduría. Cuando finalmente decidió irse, Víctor ya tenía el esbozo de un plan en mente. Primero, necesitaba confirmar sus sospechas sobre Rosa y su lugar de trabajo. Después, necesitaba encontrar una forma de acercarse a la familia sin parecer invasivo o amenazador. Mientras caminaba de regreso a su apartamento en el centro de la ciudad, Víctor no podía dejar de pensar en la expresión de gratitud en los ojos de Lucas cuando había pagado el pastel. No lo sabía aún, pero aquella sería solo la primera de muchas sorpresas que el destino tenía reservadas para él y para la familia de Marcos. A la mañana siguiente, Víctor llegó al Instituto Esperanza con una misión específica en mente. El edificio de 8 plantas que albergaba la organización comunitaria bullía de actividad: aulas para refuerzo escolar, talleres de formación profesional, consultorios médicos gratuitos y una cocina comunitaria que servía cientos de comidas diariamente. Pero Víctor no estaba interesado en las actividades pedagógicas en ese momento. Se dirigió directamente al departamento administrativo, donde Fiona Salén, su secretaria desde hacía 3 años, organizaba los contratos con proveedores. «Fiona, necesito ver el contrato con la empresa de limpieza», dijo él, intentando mantener un tono casual. «¿Algún problema, doctor Víctor?», preguntó ella, levantando la vista de los papeles.
Fiona era una mujer eficiente de unos 40 años, que conocía a Víctor lo suficientemente bien como para percibir cuando algo le inquietaba. Ningún problema específico, solo quiero revisar algunas cláusulas del contrato. Fiona le entregó la carpeta correspondiente y Víctor la llevó a su oficina. Hojeó rápidamente las páginas hasta encontrar la lista de empleados designados para el edificio. Y allí estaba, Rosa Carmín, empleada registrada hacía 2 años, responsable de la limpieza de los pisos superiores durante el turno nocturno. Carmín, murmuró Víctor, confirmando sus sospechas. Rosa había mantenido el apellido de su padre, Marcos. Ahora tenía la certeza absoluta de que se trataba de la familia que buscaba. Verificó el reloj. Eran las 10 de la mañana, lo que significaba que Rosa probablemente estaba terminando su turno. Los empleados de limpieza nocturna solían trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero muchos hacían horas extras para complementar sus ingresos. Víctor bajó hasta el 5.º piso, donde sabía que la limpieza estaba siendo finalizada. Encontró a Rosa al final del pasillo, pasando un paño húmedo por las ventanas con movimientos mecánicos y cansados. Era una mujer de unos 40 años, demasiado delgada, con cabello castaño recogido en un moño simple, y ropa que claramente había conocido días mejores. Cuando Rosa se giró y lo vio allí, su rostro palideció instantáneamente. Dejó caer el paño al suelo y se enderezó, intentando adoptar una postura más formal. «Doctor Víctor, yo no esperaba verlo aquí. ¿Hay algún problema con mi trabajo?» La voz de ella temblaba ligeramente, cargada de una ansiedad que Víctor reconoció inmediatamente. Era el miedo de alguien que no podía permitirse el lujo de perder su empleo. «Ningún problema, Rosa. Su trabajo es impecable», respondió Víctor, notando lo frágil que parecía bajo la luz fluorescente del pasillo. Tenía profundas ojeras bajo los ojos y sus manos temblaban ligeramente, señales evidentes de agotamiento extremo. «Gracias, señor. Siempre me esfuerzo por hacer el mejor trabajo posible», dijo ella, agachándose rápidamente para recoger el paño caído. Víctor observó el movimiento y notó cómo Rosa se levantó despacio, apoyándose en la pared por un momento. Era sutil, pero él había sido entrenado para notar señales de debilidad física, y aquello definitivamente no era normal. «Rosa, ¿está bien? Parece un poco pálida», comentó él con genuina preocupación. «Estoy muy bien, doctor Víctor. Solo un poco cansada, pero nada más. El trabajo aquí es muy bueno, no me quejo de nada». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Víctor sabía que Rosa estaba mintiendo, pero también entendía por qué. Para alguien en situación de vulnerabilidad económica, admitir cualquier debilidad ante el jefe podía significar la diferencia entre mantener o perder el sustento de la familia. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. «2 años y 3 meses, señor, desde que la empresa me contrató para este edificio». Rosa se limpió nerviosamente las manos en el delantal. «Si hay alguna queja sobre mi desempeño...» «No hay quejas, Rosa, al contrario». Víctor hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «¿Tiene familia?». La pregunta pareció tomar a Rosa por sorpresa. Por un momento, una expresión más suave pasó por su rostro, el amor de madre hablando más alto que el miedo de la empleada. «Tengo 2 hijos, Clara, de 17 años, y Lucas, de 7. Son buenos chicos, muy responsables». El orgullo en su voz era innegable, incluso mezclado con cansancio. «Debe ser difícil conciliar el trabajo nocturno con el cuidado de ellos», observó Víctor. «Clara me ayuda mucho. Ella es muy madura para su edad. Cuida de su hermano como si fuera su madre». Rosa dudó por un momento antes de continuar. «Perdí a mi padre hace 2 años. Él ayudaba mucho con los niños. Desde entonces, hemos sido solo nosotros 3». Víctor sintió un nudo en el pecho al escuchar la confirmación indirecta. Rosa estaba hablando de Marcos sin saber que él había sido amigo íntimo de Víctor. «Siento mucho su pérdida. ¿Su padre era una persona especial?».
Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas contenidas. Era el hombre más honorable que he conocido, militar retirado, muy estricto con la disciplina, pero un corazón del tamaño del mundo. Siempre decía que la familia es lo primero, siempre. Él habría dado la vida por sus nietos. Estoy seguro de que era un hombre admirable, dijo Víctor, luchando por controlar sus propias emociones. Cada palabra de Rosa confirmaba sus recuerdos de Marcos, un hombre íntegro que ponía a la familia por encima de todo. Rosa se secó discretamente los ojos y volvió al modo profesional. Disculpe, doctor Víctor, no debería estar hablando de mi vida personal durante el trabajo. Está bien, Rosa. A veces es importante recordar a las personas que amamos. Víctor notó que ella sostenía el cubo de limpieza con demasiada fuerza, como si fuera un ancla en un mar revuelto. ¿Está segura de que se siente bien? ¿Puedo pedirle a alguien que termine su turno hoy? No, señor. Por favor, no hace falta. Estoy bien, puedo terminar el trabajo. El pánico en la voz de Rosa era palpable. Necesito las horas extras. No puedo permitirme salir más temprano. La brutal honestidad de la confesión golpeó a Víctor como un puñetazo. Rosa estaba claramente al límite del agotamiento físico, pero no podía renunciar ni a una hora de trabajo, porque cada céntimo marcaba la diferencia para la supervivencia de la familia. Rosa, el instituto tiene algunos programas de asistencia para empleados. Si quiere, podemos hablar. No, señor. Muchas gracias, pero no necesitamos caridad. Solo necesitamos trabajar. La dignidad en la voz de Rosa era la misma que Víctor había visto en Marcos tantas veces. Orgullo herido, pero nunca doblegado. Víctor estaba a punto de responder cuando vio a Rosa tambalearse ligeramente. Se apoyó en la pared de nuevo, esta vez de forma más obvia, y se llevó la mano a la frente. «Rosa, está bien, solo un pequeño mareo. Ya pasará». Pero incluso mientras hablaba, claramente estaba luchando por mantenerse en pie. Víctor dio un paso hacia ella, con los instintos protectores activados. «Siéntese un momento, iré a buscar un vaso de agua». «No es necesario, doctor Víctor. Yo solo...» Rosa intentó dar un paso, pero sus piernas cedieron. Víctor logró sujetarla antes de que cayera, sosteniendo su peso contra su pecho. «¡Fiona!», gritó Víctor por el pasillo. «¡Llama a la enfermería, rápido!». Rosa intentó protestar, murmurando algo sobre estar bien y no necesitar un médico, pero su voz era débil y sus párpados pesados. Víctor la ayudó a sentarse en el suelo del pasillo, apoyada en la pared. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo?», preguntó él, ya sospechando la respuesta. «Ayer. Anoche. Guardé mi parte de la cena para Lucas. Está creciendo. Necesita comer más». La respuesta salió en un susurro, pero fue lo suficientemente fuerte para que Víctor la oyera. La revelación lo golpeó como un rayo. Rosa estaba pasando hambre para que sus hijos pudieran comer. Estaba trabajando turnos dobles en estado de desnutrición, sacrificando su propia salud para mantener a la familia. Fiona llegó corriendo con Alan, el enfermero del instituto. Mientras ellos verificaban los signos vitales de Rosa, Víctor tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía seguir en la posición de observador distante. Marcos le había salvado la vida, y ahora la familia de Marcos necesitaba salvación. Pero también sabía que revelar su identidad en ese momento sería un error. Rosa estaba vulnerable, asustada, y cualquier revelación dramática sobre su conexión con Marcos podría ser interpretada como manipulación o chantaje emocional. Por ahora, él sería solo el jefe preocupado por una empleada valiosa. Pero secretamente, comenzaría a idear un plan para sacar a Rosa y a los niños de aquella situación desesperada, honrando así la memoria del hombre que había sido más que un compañero de armas. Había sido un hermano. En la enfermería del Instituto Esperanza, Rosa descansaba en una estrecha camilla mientras Alan Olmos verificaba su presión arterial por segunda vez en 10 minutos. El enfermero, un hombre de mediana edad con experiencia en atención médica comunitaria, fruncía el ceño con preocupación.
Presión muy baja, signos claros de deshidratación e hipoglucemia, murmuró a Víctor, que esperaba ansioso junto a la puerta. ¿Cuándo fue la última vez que hizo una comida completa? Víctor no supo responder, pero la pregunta resonó en su mente como una acusación. Como director de una organización dedicada a combatir el hambre y la miseria, había fallado en notar que una de sus propias empleadas estaba pasando necesidad justo delante de sus narices. ¿Necesita ser hospitalizada?, preguntó Víctor, manteniendo la voz baja para no alarmar a Rosa, que parecía estar dormitando. Sería lo ideal, pero dudo que ella acepte. Las personas en situación de vulnerabilidad económica evitan los hospitales por miedo a los costos, incluso sabiendo que el sistema de salud público es gratuito. Alan ajustó el suero que había improvisado con soluciones disponibles en la enfermería. Lo que necesita urgentemente es descanso, alimentación adecuada y un ambiente seguro. Víctor asintió gravemente. Haz lo que sea necesario para estabilizarla. Yo me encargo del resto. Mientras Alan cuidaba de Rosa, Víctor salió de la enfermería y fue directamente a su oficina. Tenía varias llamadas que hacer y poco tiempo para ejecutar su plan. La primera llamada fue para Theo Müller, administrador de la propiedad responsable del mantenimiento de las instalaciones del instituto. Theo, necesito que prepares uno de los alojamientos de emergencia del 6º piso, para 3 personas, una madre y 2 hijos. ¿Alguna situación específica, doctor Víctor?, preguntó Theo, acostumbrado a los pedidos urgentes del director. Una empleada nuestra se ha sentido mal. Ella y su familia necesitan alojamiento temporal mientras resolvemos algunas cuestiones. Víctor eligió las palabras cuidadosamente. Provee ropa de cama, productos de higiene y asegúrate de que la cocina está funcionando. La segunda llamada fue más delicada. Víctor marcó al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de limpieza subcontratada, pidiendo hablar directamente con el supervisor responsable de Rosa. «Pedro Limón aquí», respondió una voz áspera del otro lado de la línea. «Señor Pedro, soy el doctor Víctor Alianza, director del Instituto Esperanza. Estoy llamando por la empleada Rosa Carmín». «Ah, Rosa, espero que no haya quejas. Es un poco débil, pero hace el trabajo correctamente». La descripción casual de la fragilidad de Rosa como un poco débil irritó profundamente a Víctor. «Al contrario, estoy llamando para informar que Rosa tendrá una licencia remunerada por los próximos días por motivos médicos». «¿Licencia remunerada? Eso no está en su contrato, ella es por horas, si no trabaja no cobra». «Entonces vamos a modificar el contrato», dijo Víctor en un tono que no dejaba espacio para la discusión. «A partir de hoy, Rosa será ascendida a empleada con contrato fijo y todos los beneficios correspondientes. Si esto es un problema para su empresa, puedo reconsiderar todo el contrato de prestación de servicios». Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. Víctor sabía que el contrato con el instituto representaba una porción significativa de los ingresos de la empresa. «No, hay problema alguno, doctor Víctor. Vamos a tramitar la documentación para su ascenso inmediatamente». «Excelente. Y, señor Pedro, si descubro que algún empleado está siendo tratado inadecuadamente o sufriendo cualquier tipo de presión psicológica, nuestra colaboración terminará. ¿Está claro?» «Perfectamente claro, señor». Víctor colgó y regresó a la enfermería. Rosa estaba despierta, intentando sentarse en la camilla, a pesar de las protestas de Alan. «Doctor Víctor, necesito ir a casa. Mis hijos llegan de la escuela y no tienen a nadie que los cuide», dijo ella, con voz aún débil pero decidida. Rosa se desmayó hace menos de una hora. No está en condiciones de cuidar a nadie ahora. «Pero me necesitan». Clara asume demasiada responsabilidad para su edad y Lucas... Rosa intentó retirar la aguja del suero, pero Alan le sujetó la mano suavemente. «Señora Rosa, debe entender que está en un estado de agotamiento severo. Si continúa así, puede tener complicaciones serias». Víctor se acercó a la camilla. «Rosa, tengo una propuesta. El instituto tiene alojamientos de emergencia para situaciones como esta. Usted y sus hijos pueden quedarse aquí por unos días hasta que se recupere completamente.
El rostro de Rosa se cerró inmediatamente. No necesito caridad, doctor. Víctor, puedo cuidar de mi familia. No es caridad, es una extensión de los beneficios para empleados. Usted trabaja aquí, tiene derecho a ello. No quiero dar trabajo a nadie. Víctor arrastró una silla y se sentó junto a la camilla, mirando directamente a los ojos de Rosa. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Ella asintió titubeante. Si su padre estuviera vivo y la viera en este estado, ¿qué haría? Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas al instante. Él haría cualquier cosa para protegernos. Siempre decía que la familia es lo primero. Entonces, acepte la ayuda, por ellos. Víctor hizo una pausa significativa. A veces aceptar ayuda es el acto más valeroso que podemos hacer. Rosa permaneció en silencio durante largos momentos, con lágrimas rodando por su rostro. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. «Solo por unos días», murmuró. Víctor salió de la enfermería y fue a buscar personalmente a Clara y Lucas a la escuela. Explicó a Clara, con cuidado y diplomacia, que su madre se había sentido mal en el trabajo y que se quedarían temporalmente en el instituto mientras ella se recuperaba. «¿Está bien?», preguntó Clara, con la voz cargada de una ansiedad demasiado madura para sus 17 años. «Estará bien. Solo necesita descanso y atención médica adecuada», aseguró Víctor. Cuando llegaron al instituto, Lucas quedó fascinado con el edificio grande y concurrido. «Es como un castillo», exclamó, corriendo por los pasillos mientras Clara intentaba mantenerlo tranquilo. El alojamiento que Theo había preparado era simple pero cómodo. 2 habitaciones pequeñas, una sala con sofá, una cocina básica y un baño. Para una familia acostumbrada a un sótano húmedo, parecía un palacio. «Temporal», Rosa se repitió a sí misma cuando finalmente subió a ver el alojamiento. «Solo temporal». Pero Víctor ya estaba planeando hacerlo permanente. Durante la cena, en la cocina comunitaria del instituto, observó cómo Rosa comía despacio, saboreando cada bocado como si no quisiera desperdiciar nada. Lucas charlaba animadamente sobre su primer día en un castillo de verdad, mientras Clara permanecía cautelosa, claramente desconfiada de la generosidad inesperada. «Doctor Víctor», dijo Clara cuando terminaron de comer, «¿por qué hace esto por nosotros? No nos conoce». La pregunta directa tomó a Víctor desprevenido. Por un momento, consideró revelarlo todo. Su amistad con Marcos, el reconocimiento de la medalla, la deuda de gratitud que cargaba. Pero algo lo detuvo. «A veces encontramos personas que necesitan ayuda», dijo él, cuidadosamente. «Y a veces somos capaces de ofrecerla. No tiene por qué haber un motivo más complejo que eso». Clara lo estudió con ojos perspicaces. «Usted parece ser una buena persona, pero las buenas personas no aparecen de la nada, especialmente para personas como nosotros». La astuta observación de la joven hizo sonreír a Víctor. «Eres muy inteligente, Clara. Tu abuelo estaría orgulloso». La mención al abuelo hizo que Clara tocara instintivamente la medalla en su cuello. «¿Usted conocía a mi abuelo?» Víctor dudó. Era la apertura perfecta para revelarlo todo, pero algo en el ambiente, la vulnerabilidad de la familia, la situación precaria de Rosa, lo hizo retroceder. «Conocí a muchos militares durante mi carrera, hombres honorables, dedicados a la familia». No era mentira, solo que no era toda la verdad. Esa noche, mientras la familia se acomodaba en el alojamiento, Víctor permaneció en su oficina planeando los siguientes pasos. Había logrado estabilizar la situación inmediata, pero sabía que necesitaba una solución a largo plazo. Fue entonces cuando Fiona llamó a la puerta, sosteniendo unos papeles con expresión preocupada. «Doctor Víctor, llegó una notificación de los servicios sociales. Alguien hizo una denuncia anónima sobre niños en situación de riesgo en el edificio. Van a hacer una inspección mañana». La sangre de Víctor se heló. Si los servicios sociales determinaban que Rosa no tenía condiciones para cuidar adecuadamente a sus hijos, Clara y Lucas podrían ser internados en albergues o familias de acogida.
Mirando por la ventana de la oficina, Víctor podía ver la luz encendida en el alojamiento donde la familia descansaba por primera vez en meses. No iba a permitir que esa familia fuera separada. No después de todo lo que Marcos había hecho por él. Era hora de dejar de actuar solo como un jefe benevolente y empezar a actuar como lo que realmente era. Alguien que le debía todo a Marcos Carmín y que finalmente tenía la oportunidad de corresponder. La mañana llegó cargada de tensión en el Instituto Esperanza. Víctor había pasado toda la noche despierto, revisando documentos legales y haciendo llamadas a abogados conocidos. Sabía que cuando los servicios sociales llegaran, cada detalle sería evaluado minuciosamente y cualquier fallo podría resultar en la separación de la familia. Rosa estaba en la cocina comunitaria, ayudando a preparar el desayuno con movimientos nerviosos. Incluso después de una noche de descanso y algunas comidas adecuadas, ella todavía parecía frágil, pero había una determinación férrea en sus ojos. Lucas jugaba en el patio interno del instituto con otros niños que asistían a los programas educativos, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Clara, sin embargo, permanecía en estado de alerta. Estaba sentada en la recepción, observando a cada persona que entraba en el edificio, como un soldado en puesto de guardia. Víctor reconoció la postura. Había visto la misma vigilancia protectora en Marcos tantas veces. «Doctor Víctor», dijo Fiona, acercándose con una expresión grave, «los asistentes sociales acaban de llegar. Están subiendo a su oficina». Víctor respiró hondo. «Pida a Rosa y Clara que vengan también. Es importante que todos estén presentes». 15 minutos después, su oficina estaba llena. 2 asistentes sociales, una mujer de mediana edad llamada Inés Limón y un joven llamado Aarón, se sentaron frente al escritorio de Víctor. Rosa estaba en la silla de al lado, con Clara de pie, justo detrás de ella, una mano protectora en el hombro de su madre. «Doctor Alianza», comenzó Inés, consultando sus papeles, «recibimos una denuncia anónima alegando que hay niños en situación de riesgo viviendo en sus instalaciones. ¿Podría explicar la situación?» Víctor eligió las palabras cuidadosamente. «Rosa Carmín es empleada del instituto desde hace 2 años. Ayer se sintió mal debido al agotamiento y le ofrecimos alojamiento temporal a ella y a sus hijos mientras se recupera». Aarón miró a Rosa. «Señora Carmín, ¿podría contarnos sobre sus condiciones de vivienda antes de venir aquí?» Rosa dudó, mirando a Víctor como si pidiera permiso. «Vivíamos en un sótano alquilado. Era lo que podíamos pagar». «¿Un sótano?» Inés frunció el ceño. «¿Puede describir las condiciones?» La voz de Rosa fue disminuyendo a medida que describía la humedad, la falta de calefacción adecuada, el precario cableado eléctrico. Clara apretó el hombro de su madre cuando vio que las lágrimas comenzaban a formarse. «¿Y en cuanto a la alimentación?», preguntó Aarón. «¿Los niños hacen comidas regulares?». Fue entonces cuando Rosa se derrumbó. Yo lo intentaba, pero a veces no había suficiente. Clara y Lucas siempre comían primero, siempre». Inés y Aarón intercambiaron miradas significativas, y Víctor sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que esas admisiones, por muy honestas y comprensibles que fueran, pintaban un cuadro de negligencia involuntaria que podría usarse para retirar a los niños. «Doctor Alianza», dijo Inés, «aunque su intención es loable, necesitamos evaluar si esta familia tiene las condiciones estructurales para permanecer unida. Los niños podrían necesitar ser colocados temporalmente en familias de acogida mientras la madre se estabiliza». «¡No!». La palabra explotó de Clara con sorprendente fuerza. «Por favor, no nos separen. Yo cuido de Lucas, ayudo a mi madre en todo. No somos una carga para nadie». Rosa comenzó a llorar en silencio, y Víctor vio el terror absoluto en sus ojos. Era la pesadilla de cualquier madre, perder a sus hijos no por falta de amor, sino por falta de recursos. Fue en ese momento que Víctor tomó la decisión que lo cambiaría todo. «Con permiso», dijo él, levantándose y caminando hacia una caja fuerte en el rincón de la oficina. Retiró una pequeña caja de madera que guardaba desde hacía años
y regresó a su silla. Antes de que tomen cualquier decisión, hay algo que necesito contarle a esta familia. Víctor abrió la caja, revelando una medalla militar idéntica a la que Clara llevaba en el cuello. Rosa, ¿reconoce esta medalla? Rosa parpadeó confundida. Es igual a la de mi padre. La medalla de honor al mérito militar. Exactamente igual porque es del mismo grupo, de la misma operación. Víctor respiró hondo. Mi nombre completo es Víctor Alianza, pero durante mis años de servicio militar era conocido como Teniente Víctor. Serví junto a un hombre extraordinario llamado Marcos Carmín, su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara llevó la mano a la medalla en su cuello, Rosa abrió los ojos de par en par, e incluso los asistentes sociales parecieron sorprendidos con la revelación. ¿Usted conocía a mi padre?, susurró Rosa. Marcos no era solo un compañero de armas. Él salvó mi vida 3 veces durante nuestra misión en la frontera. La última vez cuando regresamos a casa, yo estaba completamente arruinado, sin perspectivas, sin esperanza. Marcos me prestó 50 euros, todo lo que tenía, para que yo pudiera comprar un traje y hacer una entrevista para un empleo civil. Víctor sostuvo la medalla, recuerdo vívido de aquellos tiempos. Aquella entrevista cambió mi vida. Conseguí el empleo, construí una carrera, eventualmente fundé este instituto. Todo porque Marcos creyó en mí cuando yo mismo no creía. Pero, ¿por qué? Rosa intentó formar palabras entre las lágrimas. ¿Por qué nunca nos buscó? Después de que papá... Lo intenté. Cuando supe que Marcos había fallecido, las busqué durante meses, pero ustedes se habían mudado y no pude encontrarlas. Víctor miró directamente a Clara. Hasta ayer, cuando vi a una joven valiente intentando comprar un pastel para su hermano y reconocí la medalla en su cuello. Clara tocó la medalla con dedos temblorosos. Fue usted en el supermercado. Tu abuelo siempre decía que un soldado nunca abandona a su compañero. Yo las abandoné sin querer, pero no las abandonaré ahora. Víctor se giró hacia los asistentes sociales. Me gustaría solicitar formalmente la tutela temporal de esta familia. Tengo recursos financieros, estructura adecuada y una deuda de menores impos. Honor con el hombre que salvó mi vida. Inés pareció aturdida. Doctor Alianza, esto es muy inusual. Necesitaríamos verificar sus calificaciones, hacer evaluaciones. Hagan todas las verificaciones necesarias. Consulten mis antecedentes militares, mi situación financiera, las referencias del instituto. Pero mientras hacen eso, esta familia permanece unida y bajo mi responsabilidad. Aarón consultó algunos papeles. Doctor Alianza, su reputación como militar y como director de esta organización es impecable. Si la familia está de acuerdo, podemos establecer una tutela temporal mientras hacemos la evaluación completa. Rosa miró a Clara y luego a Víctor, con lágrimas rodando libremente por su rostro. Marcos siempre decía que usted era el hombre más honorable que él conoció. Él decía que usted salvó más vidas después de la guerra que durante ella, a través de su trabajo social. ¿Él hablaba de mí? Siempre. Decía que un día nuestros caminos se cruzarían de nuevo, que era el destino. Rosa sostuvo la mano de Clara. Si ustedes confían en el doctor Víctor, yo también confío. Víctor sintió un peso salir de sus hombros. Finalmente, después de 2 años cargando la culpa de no haber estado presente cuando Marcos partió, tenía la oportunidad de honrar la memoria de su amigo. Hay una cosa más, dijo él volviendo a la caja fuerte y retirando una carta amarillenta. Marcos me escribió esta carta antes de partir. Solo pude leerla entera anoche. Con manos temblorosas, Víctor abrió la carta y leyó en voz alta. Mi amigo Víctor, si estás leyendo esto, significa que nuestra misión aquí ha llegado a su fin. No tengo miedo de partir, pero tengo una preocupación. Rosa y los niños. Sé que cuidarás de ellos si algún día se encuentran de nuevo. No por obligación, sino por amistad. Son buenas personas, fuertes como yo intenté ser. Clara, tiene tu coraje. Lucas tiene tu alegría.
Y Rosa tiene nuestro sentido de la justicia. Cuida de ellas como yo cuidaría de ti. Un soldado nunca abandona a su compañero. Tu eterno amigo, Marcos. Cuando Víctor terminó de leer, no había un ojo seco en la oficina. Incluso Inés se secaba discretamente las lágrimas. Bueno, dijo la asistente social, organizando sus papeles, creo que tenemos elementos suficientes para aprobar la tutela temporal. Doctor Alianza, formalizaremos los documentos hoy mismo. Cuando los asistentes sociales se fueron, la sala quedó en silencio durante largos momentos. Finalmente, Clara se acercó a Víctor. ¿Puedo ver su medalla? Víctor se la entregó, y ella la sostuvo junto a su propia medalla. Eran idénticas, representando no solo valor militar, sino un vínculo que trascendía el tiempo. El abuelo Marcos siempre decía que la medalla era para recordarnos que nunca estamos solos, susurró Clara. Creo que ahora entiendo lo que quería decir. Rosa se acercó y abrazó a Víctor, un abrazo que llevaba 2 años de luto, gratitud y un nuevo comienzo. Bienvenidos a casa, dijo Víctor, permitiéndose finalmente creer que Marcos estaría orgulloso. 6 meses después, el Instituto Esperanza se había transformado en algo mucho más grande de lo que Víctor jamás imaginó. Lo que comenzó como una organización comunitaria enfocada en la educación se había expandido para incluir un innovador programa de vivienda, una cocina comunitaria que servía 300 comidas diarias y un proyecto de asistencia familiar que atendía a más de 50 familias en situación de vulnerabilidad. Rosa Carmín ya no era solo una empleada de limpieza. Ahora ocupaba el cargo de coordinadora de asistencia familiar, una posición creada específicamente para ella después de que Víctor reconociera su capacidad única para entender las necesidades de familias en dificultad. Vistiendo un uniforme azul marino, con el logo del instituto bordado en el pecho, caminaba por los pasillos con la confianza de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «Doctor Víctor», dijo ella, entrando en su oficina una soleada mañana de enero. «Tenemos una nueva familia que llegó hoy. Madre soltera con 3 hijos, han estado durmiendo en un coche durante 2 semanas». Víctor levantó la vista de los informes que estaba revisando. ¿Tenemos plazas en el alojamiento? Sí, pero hay otro problema. La madre tiene miedo de aceptar ayuda. Dice que no quiere caridad. Rosa sonrió con una comprensión que solo quien ha vivido esa experiencia podría tener. Reconozco ese orgullo. Era exactamente como me sentía hace unos meses. ¿Qué sugiere? Que hable yo con ella primero, de madre a madre. A veces necesitamos escuchar de alguien que ha pasado por la misma situación que es posible aceptar ayuda sin perder la dignidad. Víctor asintió, admirando cómo Rosa había crecido en esa posición. Era natural en ella, como si hubiera nacido para eso. Haz como creas conveniente. Tienes carta blanca. Mientras Rosa salía para atender a la nueva familia, Víctor recibió la visita de Clara, que ahora estudiaba administración en una universidad privada con una beca que él había conseguido a través de sus contactos. A sus 18 años, había mantenido la determinación y madurez que la caracterizaban, pero ahora irradiaba una confianza que venía de tener seguridad y perspectivas de futuro. «Víctor», dijo ella, usando el nombre por el que había comenzado a llamarlo después de que él se convirtiera oficialmente en su tutor, «quiero hablarle de una idea que tuve». «Estoy escuchando». «El edificio donde vivíamos antes, el del sótano, supe que está a punto de ser demolido». Clara se sentó en la silla frente a su escritorio. «Y si en lugar de dejar que lo demuelan, transformáramos ese lugar en algo útil». Víctor se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué tipo de transformación?» «Un centro comunitario para niños en situación de riesgo. El sótano podría convertirse en una biblioteca infantil, la planta baja en una cocina comunitaria, y los pisos superiores podrían ser reformados para albergar familias temporalmente». Los ojos de Clara brillaban con entusiasmo. Sería como dar una nueva vida a un lugar que un día representó nuestro dolor. La idea era brillante. Víctor había aprendido a confiar en el instinto de Clara. Ella tenía un talento natural,
para identificar necesidades y soluciones creativas. ¿Ya verificaste la situación legal del edificio? Sí, el propietario debe 3 años de IBI y está desesperado por deshacerse de la propiedad. Podemos comprarlo por un valor muy por debajo del mercado y usar las conexiones del instituto para conseguir financiación para la reforma. ¿Y Lucas, qué opina de la idea? Clara sonrió. Él quiere que la biblioteca tenga una sección especial sobre astronomía. Dice que así otros niños pueden soñar con ser astronautas como él. Lucas había cambiado drásticamente en los últimos meses. El niño tímido y cauteloso se había transformado en un chico confiado y soñador, que asistía a la escuela regular durante el día y participaba en las actividades del instituto por la tarde. Su interés por la astronomía había florecido después de que Víctor lo llevara a visitar un planetario, y ahora hablaba constantemente sobre planetas, estrellas y exploraciones espaciales. «Está bien», dijo Víctor, «vamos a seguir adelante con el proyecto, pero hay una condición. Tú coordinarás la reforma. Es hora de que empieces a asumir responsabilidades reales aquí en el instituto». El rostro de Clara se iluminó. «¿En serio? ¿Confía en mí para esto?» «Clara, organizaste la mudanza de toda tu familia cuando tenías 16 años. Creo que puedes organizar la reforma de un edificio». 3 meses después, lo que antes era un edificio abandonado y degradado se había transformado en el Centro Comunitario Marcos Carmín, nombre elegido por unanimidad por la familia. La inauguración fue una fiesta emocionante, con cientos de personas de la comunidad, autoridades locales y representantes de otras organizaciones sociales. Rosa, vistiendo un traje azul marino que Víctor había insistido en comprarle, cortó la cinta inaugural junto a Clara y Lucas. El sótano húmedo donde un día habían dormido en condiciones precarias ahora era una biblioteca colorida y acogedora, con cientos de libros infantiles y un rincón especial dedicado a la astronomía. «¿Quién lo diría?», murmuró Rosa, observando a los niños correr alegremente por los pasillos que un día representaron su desesperanza. Papá estaría orgulloso de ver esto. Víctor, vistiendo su antiguo uniforme militar en homenaje a Marcos, sostenía una foto descolorida de sus tiempos de servicio. En la imagen, él y Marcos aparecían jóvenes y sonrientes, abrazados en camaradería. «Él está orgulloso», dijo con convicción. «Estoy seguro de ello». La cocina comunitaria de la primera planta ya funcionaba a pleno rendimiento, sirviendo comidas gratuitas a cualquier persona que las necesitara. Rosa había implementado un sistema donde las propias familias beneficiadas ayudaban en la preparación y distribución de la comida, creando un sentido de comunidad y dignidad que iba mucho más allá de la simple caridad. Lucas, ahora de 8 años, vestía una camiseta con la frase «Capitán Junior», un regalo de Víctor, y corría por el salón ayudando a servir las comidas con la seriedad de quien ejecuta una misión importante. Se había convertido en una especie de mascota del proyecto, siempre animado a ayudar e increíblemente cariñoso con otros niños que llegaban, asustados y desconfiados. «Doctor Víctor», dijo una joven madre que acababa de llegar con un bebé en brazos, «supe de este lugar a través de una amiga, pero aún no entiendo. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué ganan ayudando a personas como yo?» Víctor sonrió, recordando una pregunta muy similar que Clara le había hecho meses atrás. Señaló la pared donde ahora estaba expuesta una vitrina con las 2 medallas militares, la suya y la de Marcos, una al lado de la otra. «¿Ve esas medallas? Representan una amistad que salvó vidas, creó esperanza y generó un legado que sigue creciendo. Hacemos esto porque nadie debería luchar solo, ya no más». La respuesta pareció satisfacer a la joven, que se acomodó en una de las mesas con el bebé, aceptando un plato de comida servido por Clara con la amabilidad de quien sabía exactamente cómo se sentía. A medida que la noche caía sobre la ciudad, Víctor se quedó solo en el centro comunitario, observando a los últimos voluntarios arreglar el espacio para el día siguiente. Rosa se había llevado a Lucas a casa y Clara estaba en una reunión con otros estudiantes universitarios para planificar nuevos proyectos sociales. Víctor subió hasta lo que antes era el sótano y ahora era la biblioteca.
Se sentó en una de las pequeñas sillas de colores, rodeado de libros infantiles y dibujos hechos por los niños que frecuentaban el espacio. En la pared, un gran mural pintado por voluntarios mostraba cohetes volando hacia las estrellas con la frase «Todo sueño puede despegar». «Marcos, mi amigo», murmuró Víctor a la sala silenciosa. «Lo logramos. Tu familia está segura, próspera y ayudando a otros a prosperar también. El legado que comenzaste sigue vivo». En ese momento, Clara apareció en la puerta de la biblioteca. «¿Víctor?» Pensé que te habías ido a casa. Solo estaba aquí reflexionando un poco. Él se levantó de la silla infantil sonriendo. ¿Cómo fue la reunión? Muy buena. Decidimos expandir el proyecto a otras ciudades. Rosa liderará un grupo de consultores que ayudará a otras organizaciones a implementar modelos similares. Clara se acercó al mural del cohete. ¿Sabes? A veces todavía parece un sueño. Hace un año, estábamos durmiendo en este mismo lugar, sin esperanza, sin perspectivas. ¿Y ahora? Ahora entiendo lo que el abuelo Marcos siempre quiso decir cuando hablaba de soldados que nunca abandonan a su compañero. Estaba hablando de familia, en el sentido más amplio de la palabra. Todos nosotros podemos ser soldados para alguien que lo necesita. Víctor asintió, sintiendo un orgullo paternal que había crecido gradualmente a lo largo de los meses. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus planes ahora? Quiero seguir estudiando, graduarme en administración, pero también quiero quedarme aquí trabajando con ustedes. Este lugar, esta misión, es donde pertenezco. Clara tocó la medalla que aún llevaba en el cuello. Es donde al abuelo Marcos le gustaría que estuviera. Cuando salieron del centro comunitario esa noche, Víctor miró una vez más el edificio que se alzaba iluminado contra el cielo nocturno. Donde antes solo había dolor y abandono, ahora brillaba esperanza y renovación. El ciclo se había completado. Marcos había salvado su vida. Él había salvado a la familia de Marcos, y ahora, todos juntos, estaban salvando a otras familias. En el taxi de regreso a casa, Clara se durmió apoyada en el hombro de Víctor, exhausta pero feliz después del largo día de trabajo. Víctor miró por la ventana las luces de la ciudad y sonrió, sabiendo que mañana sería solo un día más de una misión que pretendía continuar el resto de su vida. La medalla en su pecho parecía más ligera ahora, ya no un peso de culpa no resuelta, sino un recuerdo luminoso de que a veces el destino nos da segundas oportunidades para hacer lo correcto. Y cuando esas oportunidades aparecen, nos corresponde no desperdiciarlas. Un año exacto después de aquella tarde fría, cuando Clara casi tuvo que devolver el pastel de cumpleaños, ella estaba de pie en el mismo lugar, la entrada del supermercado de la capital, pero esta vez cargando una caja llena de invitaciones coloridas. El contraste era tan marcado que tuvo que detenerse un momento para asimilar la magnitud de la transformación. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Lucas, ahora de 8 años y visiblemente más alto, tirando de la parte inferior de su blusa. Llevaba la misma camiseta Capitán Junior que Víctor le había dado, pero ahora estaba acompañada de un distintivo oficial de voluntario del centro comunitario Marcos Carmín. «Estoy muy bien, pequeño capitán», solo estaba recordando. Ella sonrió y le entregó algunas invitaciones a su hermano. «¿Vamos a invitar a la gente a la fiesta de un año del centro?». Era sábado por la mañana y habían decidido pasar unas horas distribuyendo invitaciones para la celebración que tendría lugar la semana siguiente. Rosa estaba en el centro organizando la logística del evento y Víctor estaba en una reunión con potenciales inversores para expandir el proyecto a otras ciudades. Mientras caminaban por el supermercado, Lucas abordaba a los clientes con la naturalidad de un niño que había aprendido que el mundo podía ser un lugar acogedor. «¿Le gustaría venir a nuestra fiesta? Vamos a tener pastel de cohete», le decía a un señor de mediana edad, que sonrió y aceptó la invitación con ternura. Clara observaba a su hermano con admiración. Era difícil creer que aquel niño, confiado y extrovertido, era el mismo que, un año antes, había llorado en silencio cuando pensó que no tendría su pastel de cumpleaños. Lucas se había convertido en el alma del centro comunitario.
siempre dispuesto a ayudar y con una alegría contagiosa que levantaba el ánimo de cualquier persona que estuviera pasando por dificultades. ¡Clara! Una voz familiar la llamó. Era la cajera que había presenciado la situación embarazosa un año antes. ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no te veía por aquí. Estoy bien, gracias por preguntar. Clara le extendió una invitación. De hecho, estamos invitando a todo el mundo a una fiesta especial. ¿Se acuerda de aquel día? Claro que me acuerdo. El señor amable que pagó la diferencia del pastel. La empleada sonrió cálidamente. Aquello fue tan bonito. ¿Cómo van las cosas ahora? Muy diferentes, respondió Clara, sintiendo una ola de gratitud. Aquel hombre cambió nuestra vida por completo, y ahora estamos intentando hacer lo mismo por otras familias. La empleada leyó la invitación con interés. Centro Comunitario Marcos Carmín. ¡Qué nombre tan bonito! Intentaré ir, sí, sabes, después de aquel día, siempre estoy atenta cuando veo familias pasando dificultades. A veces consigo ayudar de pequeñas maneras. Cuando salieron del supermercado, Clara y Lucas caminaron por las mismas calles que habían recorrido a pie aquel día frío. Pero ahora tenían dinero para el pasaje del autobús. De hecho, tenían mucho más que eso. Tenían seguridad, educación, perspectivas de futuro y, lo más importante, una misión que daba sentido a sus vidas. Clara, dijo Lucas mientras esperaban el autobús, ¿crees que el abuelo Marcos sabe todo lo que está pasando? La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Lucas rara vez hablaba de su abuelo que había fallecido cuando él tenía solo 5 años. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces cuando estoy ayudando en el centro, siento como si alguien me estuviera ayudando también, como si hubiera una fuerza invisible diciéndome que estoy haciendo lo correcto. Lucas jugó con la medalla que ahora también llevaba en el cuello, una réplica que Víctor había mandado hacer especialmente para él. Víctor dice que el abuelo Marcos era un héroe. Creo que estaría orgulloso de ver el centro con su nombre. Estoy segura de que sí, asintió Clara, sintiendo que sus ojos se humedecían. Era impresionante cómo Lucas, a pesar de ser tan joven, había desarrollado una comprensión profunda sobre el legado de Marcos y la importancia del trabajo que hacían. Cuando llegaron al centro comunitario, encontraron a Rosa en lo que antes era el sótano húmedo donde habían vivido. Ahora transformado en una acogedora biblioteca infantil, el espacio bullía de actividades. Rosa estaba sentada en el suelo, leyendo una historia sobre astronautas a un grupo de niños pequeños, su voz suave resonando por las paredes coloridas. Clara se detuvo en la entrada de la biblioteca, observando a su madre. Rosa había cambiado drásticamente a lo largo del año. No era solo la cuestión física, aunque había ganado peso y recuperado el color saludable de la piel. Era algo más profundo. Rosa había encontrado su vocación, su propósito. Coordinar la asistencia a otras familias no era solo un trabajo para ella, era una misión personal. Y entonces, Rosa les decía a los niños, el pequeño astronauta se dio cuenta de que aunque estuviera muy lejos de la Tierra, nunca estaba realmente solo, porque llevaba en el corazón el amor de todas las personas que lo cuidaban. Una niña de unos 6 años levantó la mano. Tía Rosa, ¿el astronauta vuelve a casa? Siempre vuelve, respondió Rosa con una sonrisa. Porque casa no, es un lugar, es donde están las personas que nos aman. Cuando la historia terminó y los niños se dispersaron para otras actividades, Rosa se acercó a Clara y Lucas. ¿Cómo fue la distribución de invitaciones? Muy buena, respondió Clara. La gente está animada por conocer el centro. Algunos incluso ofrecieron ayuda para la fiesta. Excelente. Víctor llamó hace poco. La reunión con los inversores fue magnífica. Quieren financiar la expansión del proyecto a al menos 3 ciudades del interior en los próximos 2 años. Rosa abrazó a sus hijos. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Podremos ayudar a cientos de otras familias. Lucas saltó animado. Eso significa que podré ayudar a construir más centros. Por supuesto, pequeño capitán, tú y Clara son parte esencial de todo esto. Esa tarde,
Mientras Rosa coordinaba los preparativos para la fiesta de la semana siguiente, Clara y Lucas subieron a la oficina de Víctor en el último piso del centro. Él estaba al teléfono, pero les hizo un gesto para que entraran y se sentaran. «Perfecto», decía Víctor. «Entonces confirmamos. El reportaje será el jueves y el documental sobre proyectos sociales innovadores se filmará el viernes. Gracias». Cuando colgó, Víctor se giró hacia ellos con una sonrisa cansada pero satisfecha. «¿Cómo estuvo su mañana?» «Distribuimos todas las invitaciones», dijo Clara, «y Lucas conquistó al menos 20 nuevos fans». «Es verdad», confirmó Lucas riendo. «Una señora dijo que soy un niño encantador y dio 10 euros de donación para el centro». Víctor soltó una carcajada. «Te estás convirtiendo en nuestro mejor recaudador de fondos, Lucas. Quizás deberíamos poner eso en tu currículum». «Víctor», dijo Clara poniéndose más seria, «quería hablar de una cosa. He estado pensando mucho en el futuro, en mis estudios, en el centro. Estoy escuchando. Quiero hacer una doble titulación, administración y trabajo social. Sé que será más difícil, más tiempo, pero creo que necesito ambas formaciones para realmente contribuir con lo que estamos construyendo aquí». Víctor se inclinó hacia adelante, interesado. «Esa es una idea excelente, Clara, y sabes que puedes contar con todo el apoyo necesario. Pero, ¿puedo preguntar qué te motivó específicamente?» «Cada familia que llega aquí tiene una historia única, necesidades específicas. Rosa tiene el talento natural para entender y acoger a esas personas, pero yo quiero tener también el conocimiento técnico para desarrollar programas más eficaces». Clara hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Quiero ser capaz de crear soluciones que vayan más allá del asistencialismo. Quiero ayudar a las familias a ser independientes y prósperas. Como nosotros nos volvimos», añadió Lucas con sabiduría precoz. «Exactamente como nosotros nos volvimos», asintió Clara. Víctor sintió una ola de orgullo paternal. «Clara, cuando te conocí hace un año, ya sabía que eras especial, pero verte crecer, ver cómo desarrollaste esa visión amplia y esa determinación, es extraordinario». «Aprendí del mejor maestro», respondió ella sonriendo. «De hecho», dijo Víctor, levantándose y caminando hacia la ventana que daba vista al patio del centro, «ustedes me enseñaron mucho. Cuando fundé este instituto, pensé que estaba cumpliendo una misión social, pero encontrarlas me mostró que a veces somos los que más recibimos cuando intentamos ayudar a otros». Lucas corrió hacia la ventana y se unió a Víctor. Abajo, en el patio, decenas de niños jugaban mientras sus madres conversaban en los bancos. Algunas con bebés en brazos, otras ayudando con las actividades recreativas. Era una escena de normalidad y paz que contrastaba drásticamente con la desesperación que muchas de esas familias habían enfrentado antes de llegar al centro. «Víctor», dijo Lucas, «¿crees que el abuelo Marcos imaginaba que esa medalla nos llevaría hasta ti?» La pregunta, hecha con la profunda simplicidad de un niño, conmovió profundamente a Víctor. Pensó en la última conversación que había tenido con Marcos semanas antes de que su amigo falleciera. Marcos había mencionado preocupaciones sobre el futuro de la familia. Había hablado sobre señales y destino, sobre cómo a veces el universo conspiraba para colocar a las personas adecuadas en el camino de las otras. «Sabes, Lucas, creo que tu abuelo sí lo sabía. Siempre fue muy sabio en esas cosas». Víctor puso la mano en el hombro del niño. «Pero, independientemente de eso, lo que importa es lo que hacemos con las oportunidades que recibimos. Y nosotros estamos haciendo lo correcto. Ustedes están haciendo mucho más que lo correcto. Están honrando la memoria de un hombre extraordinario y creando un legado que durará generaciones». Esa noche, la familia cenó junta en la cocina comunitaria, como hacían todas las noches. Era un ritual que Rosa había establecido. No importaba cuán ocupados estuvieran, siempre se reunían para una comida en familia. Generalmente otras familias del centro se unían a ellos,
creando una atmósfera de comunidad extendida que recordaba los tiempos en que las familias grandes se reunían alrededor de una mesa. Rosa, dijo Abigail, una de las madres que había llegado al centro 3 meses antes con 2 hijos pequeños, quería agradecer de nuevo por todo. Conseguí el empleo en la empresa de confección, y la semana que viene ya podremos salir del alojamiento a un apartamento propio. Eso es maravilloso, Abigail. Trabajaste mucho para llegar hasta aquí. Rosa sonrió con genuina alegría. Pero recuerda, incluso después de salir de aquí, siempre tendrán una familia aquí. Es importante mantener los lazos. Claro, incluso quiero ser voluntaria los fines de semana, ayudar con las comidas. Es la forma que encontré de retribuir. Esas eran las conversaciones que más emocionaban a Víctor. Ver familias que habían llegado desesperadas, saliendo fortalecidas y aún queriendo contribuir para ayudar a otras personas, era la prueba viva de que el modelo que habían creado funcionaba. Después de la cena, mientras ayudaban a limpiar la cocina, Clara se acercó a Víctor con una expresión pensativa. ¿Sabes en qué estuve pensando hoy? ¿En qué? En aquel primer día, cuando pagaste la diferencia del pastel. Estaba tan concentrada en la vergüenza de no tener suficiente dinero que casi no percibí la bondad del gesto. Clara hizo una pausa, organizando los platos limpios. Ahora entiendo que aquello no fue solo un acto de generosidad aleatorio. Fue el universo colocando las piezas correctas en los lugares correctos. A veces los mayores cambios comienzan con los gestos más pequeños, asintió Víctor. Y a veces, añadió Rosa, que se había acercado y escuchado la conversación, las personas correctas aparecen exactamente cuando más las necesitamos, aunque no nos demos cuenta en el momento. Lucas, que estaba organizando las sillas, se detuvo y miró a los 3 adultos que se habían convertido en su familia. ¿Saben lo que yo creo? ¿Qué crees, pequeño capitán? Creo que el abuelo Marcos envió a Víctor para cuidarnos, pero también nos envió a nosotros para cuidar a Víctor, porque antes de conocernos, él también estaba solo. La perspicacia de Lucas dejó a todos en silencio por un momento. Era verdad. Víctor había pasado años enfocado en el trabajo, dedicándose integralmente al instituto, pero sin una familia propia para dar sentido personal a su misión. Encontrar a Rosa, Clara y Lucas había llenado un vacío que él ni siquiera sabía que existía. «Tienes razón, Lucas», admitió Víctor con la voz embargada. «Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Víctor subió a la terraza del centro comunitario. Era un espacio que habían creado para momentos de reflexión y contemplación. Algunos bancos sencillos, plantas en macetas y una vista panorámica de la ciudad iluminada. Se sentó en su banco favorito, desde donde podía ver las luces titilando en las ventanas de los apartamentos distantes, cada una representando una familia, una historia, sueños y desafíos. Sacó del bolsillo la carta que Marcos le había escrito, ya memorizada, pero que aún le gustaba releer en momentos de reflexión. «Mi amigo Víctor», murmuró las palabras familiares, «si estás leyendo esto, significa que nuestra misión aquí ha llegado a su fin». Una brisa suave agitó las hojas de las plantas a su alrededor, y Víctor sonrió. A veces sentía la presencia de Marcos tan vívidamente que parecía que podía verlo allí, aprobando silenciosamente todo lo que habían construido. «Gracias, Marcos», susurró a la noche, «por enseñarme que un soldado nunca abandona a su compañero, por dejarme una familia a quien amar, por mostrarme que la vida vale la pena cuando la vivimos para algo más grande que nosotros mismos». Una semana después, el centro comunitario Marcos Carmín estaba decorado con globos coloridos y pancartas conmemorativas para la fiesta de 1 año. Cientos de personas se reunieron en el patio, familias que habían sido ayudadas por el centro, voluntarios, donantes, autoridades locales y miembros de la comunidad que se habían convertido en partidarios del proyecto. Rosa, vistiendo un vestido azul que Clara había elegido especialmente para la ocasión, subió al pequeño escenario improvisado para dar el discurso principal. Sus manos temblaban ligeramente,
Aún no se sentía completamente cómoda hablando en público, pero su voz salió firme y clara. Hace un año, comenzó ella. Yo era solo una madre desesperada intentando mantener a mi familia unida. Trabajaba turnos dobles, ahorraba cada céntimo, y aún así, muchas veces no era suficiente. Hizo una pausa, mirando a Clara y Lucas en la primera fila. Mis hijos crecieron demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que no deberían tener, y yo sentía que les fallaba todos los días. Un murmullo de comprensión recorrió la audiencia. Muchas personas allí conocían exactamente ese sentimiento. Hoy, continuó Rosa, ya no soy solo una madre luchando por sobrevivir. Soy una madre que encontró una manera de transformar nuestro dolor en propósito, nuestra experiencia en sabiduría para ayudar a otras familias. Su voz se hizo más fuerte. Este centro no es solo un lugar donde ofrecemos ayuda, es un lugar donde reconocemos que todos tenemos algo que ofrecer, todos tenemos valor, todos merecemos dignidad y esperanza. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Víctor, observando desde un lado del escenario, sintió el pecho henchirse de orgullo. Ver a Rosa hablando con tanta confianza y pasión era una de las mayores recompensas de todo este viaje. Quiero agradecer, dijo Rosa cuando los aplausos cesaron, a la persona que hizo todo esto posible. El doctor Víctor Alianza no solo nos salvó, sino que nos enseñó que salvarnos unos a otros es lo que da sentido a la vida. Cuando Víctor subió al escenario, la emoción casi lo dominó. Mirando el mar de rostros frente a él, personas que habían encontrado esperanza, familias que se habían levantado, niños que ahora tenían perspectivas de futuro, supo que Marcos estaría orgulloso. Marcos Carmín me enseñó que un soldado nunca abandona a su compañero, dijo Víctor, su voz resonando por el patio. Hoy todos ustedes son prueba viva de que cuando no nos abandonamos unos a otros, los milagros suceden. Cuando tendemos una mano a quien lo necesita, no solo cambiamos la vida de esa persona, transformamos la nuestra también. Señaló una mesa especial en la esquina del patio, donde estaba expuesta una colección de fotos de los últimos 12 meses. Familias llegando al centro desesperadas y saliendo fortalecidas, niños creciendo en un ambiente seguro, madres encontrando empleo e independencia, padres recuperando la dignidad. Cada foto cuenta una historia de transformación. Cada rostro representa una segunda oportunidad. Cada sonrisa es prueba de que vale la pena creer en la bondad humana. Víctor hizo una pausa, buscando a Rosa, Clara y Lucas entre la multitud. Y todo comenzó con 5,50 € que faltaron para comprar un pastel de cumpleaños. El público rió, muchos secándose las lágrimas. Era la síntesis perfecta de cómo pequeños momentos pueden transformarse en cambios monumentales. Cuando los discursos terminaron y la fiesta cobró vida con música y abundante comida, Clara encontró a Víctor sentado en un rincón, observando a Lucas jugar con otros niños. ¿Cansado?, preguntó ella, sentándose a su lado. No, solo pleno. Víctor sonrió. Sabes, hay momentos en la vida en que tenemos la certeza absoluta de que estamos exactamente donde deberíamos estar, haciendo exactamente lo que deberíamos hacer, sea lo que se refiere. Clara observó a su madre conversando animadamente con un grupo de voluntarios, irradiando una felicidad que había sido impensable un año antes. A veces me pregunto cómo sería nuestra vida si usted no hubiera aparecido aquel día. No aparecí, corrigió Víctor amablemente. Fui guiado, por fuerzas que no puedo explicar completamente, pero en las que creo totalmente. Lucas corrió hacia ellos con el rostro sudado y una sonrisa radiante. Víctor, Clara, vengan a ver. Algunos niños están haciendo dibujos de los cohetes de la biblioteca y quieren que ustedes los vean. Mientras seguían a Lucas hasta la mesa de actividades infantiles, Víctor sintió una paz profunda asentarse sobre él. Allí estaba la prueba viva de que el legado de Marcos seguía creciendo, a través de los niños que jugaban felices, de las familias que encontraban seguridad,
de la comunidad que se había formado alrededor de valores simples pero poderosos: dignidad, solidaridad y esperanza. Cuando la fiesta comenzó a terminar y las últimas familias se marchaban, Víctor caminó una última vez por el centro antes de ir a casa. Pasó por la biblioteca infantil, donde algunos libros aún estaban esparcidos por las pequeñas mesas. Subió a la cocina comunitaria, donde los voluntarios terminaban la limpieza. Bajó al patio, donde algunas sillas aún estaban desorganizadas por la fiesta. En cada espacio veía ecos de las vidas que se habían transformado allí. No solo las familias que recibían ayuda, sino también los voluntarios que encontraban propósito, los donantes que descubrían la alegría de contribuir, los empleados que veían sentido en el trabajo que hacían. Cuando finalmente cerró la puerta principal del centro y caminó por la calle hacia su apartamento, Víctor llevó la mano al pecho, donde la medalla de Marcos descansaba bajo la camisa. Ya no era un peso de culpa no resuelta, sino un recuerdo luminoso de que algunas amistades trascienden el tiempo y la propia existencia física. «Misión cumplida, mi hermano», murmuró a las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Y la misión continúa». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Víctor, Rosa, Clara y Lucas haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Esta narrativa nos recuerda que a veces los ángeles que buscamos están más cerca de lo que imaginamos, y que pequeños actos de bondad pueden transformar vidas enteras. Para continuar este emocionante viaje con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre solidaridad, esperanza y segundas oportunidades. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace que aparece junto a este mensaje. Si esta historia los inspiró, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y los milagros del día a día. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Cuéntenos qué parte de la historia los conmovió más y compartan sus propias experiencias sobre bondad y generosidad. No se pierdan nuestros próximos contenidos, ya que tenemos muchas otras historias conmovedoras preparadas para ustedes. Hasta el próximo encuentro, y recuerden, nadie lucha solo.